Buenos días, hermanos y amigos, bienvenidos al estudio del día de hoy, dentro de la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la lección número 167, la cual tiene como objetivo que nos cuidemos de la levadura del pecado, si hay en nosotros, que lo confesemos y lo abandonemos. Vamos a orar a Dios para pedir su bendición antes de iniciar con este estudio. Acompáñenme a orar. Dios de los cielos, damos gracias por tu misericordia en este día. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo que estaremos estudiando. Bendice nuestras mentes, Señor, para que podamos comprender y atesorar tu palabra, lo que tú nos vas a hablar hoy a través de ella. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar leyendo en Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Vemos aquí en el versículo 5 el por qué los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo querían arrestar al Señor Jesucristo, pero no lo querían hacer durante las fiestas. La fiesta que se celebraba en ese tiempo es la fiesta de la Pascua, y ellos tenían temor de arrestar al Señor Jesucristo en ese tiempo, porque su arresto sería un acto impopular hacia ellos, porque el Señor Jesucristo tenía muchos seguidores. Y recordemos que en la fiesta de la Pascua iba mucha gente a Jerusalén, entonces ellos querían tener cuidado en el momento en que lo arrestaban, no querían hacerlo en ese tiempo, porque además para ellos, que pues tristemente también eran políticos, políticamente hacia ellos, hacia los sacerdotes y los ancianos, pues iba a ser algo que les iba a generar problemas con el pueblo, y ellos tenían temor que el pueblo se amotinara. Dice, seguimos leyendo ahí en Mateo 26, los versículos 14 y 16. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Aquí vemos al discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Judas, el que todos sabemos que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Judas está haciendo un trato con los sacerdotes, y el trato que hacen es entregar a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Ese fue el precio, 30 piezas de plata, ese fue el precio para comprar a un varón esclavo. Y así como Judas, que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, puede haber personas en una condición similar, y tristemente Judas y estas personas tienen un fin. Aquellas personas que traicionan al Señor Jesucristo, que rechazan al Señor Jesucristo, tienen un fin. Dice Hebreos 10, 26, 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Judas anduvo con nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que el Señor Jesucristo nos dice Juan 14:6 que Él es la verdad, y Judas anduvo con Él conoció la verdad. ¿Y qué pasó? Rechazó a nuestro Señor Jesucristo, y teniendo conocimiento de la verdad lo rechazó, y ahora su fin será el castigo eterno. Y así es para todas aquellas personas que se les presenta el Evangelio de Cristo, que se les habla de nuestro Salvador, y ellos lo rechazan. Y pues tristemente, conociendo ellos la verdad, y al ser rechazada la verdad, su fin será el castigo eterno.
Sigamos leyendo el versículo en Mateo 26, el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Aquí vemos una pregunta de los discípulos hacia el Señor Jesús. Ellos le preguntan que dónde quieren que hagan los preparativos para que comiera la Pascua. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Sigamos leyendo versículos 18 y 19. Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. El Señor Jesús les responde que fueran con un hombre para dar un mensaje del Señor Jesús. Y este es: mi tiempo está cerca, refiriéndose a su muerte, a su sacrificio. Dice: mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta estaba relacionada con la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua era la fiesta central del año de los judíos. Las dos fiestas juntas se combinaron para hacer una celebración de 8 días que comenzó con la Pascua. Se usaban los dos nombres para designar la celebración de 8 días. La Pascua se celebró nada más el primer día, el 14 de Nisan, y la fiesta de panes sin levadura fue del día 15 al 21 de Nisan. Y Nisan era el primer mes del calendario religioso de Israel. Las dos fiestas conmemoraron la liberación de Israel de su esclavitud de 400 años en Egipto. ¿Y qué debían hacer en la fiesta de Pascua? En la fiesta de los panes sin levadura. Dice Éxodo 12, 17 al 20, ahí Dios da instrucciones a Moisés. Dice: celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes comerán pan sin levadura. Aquí vemos la orden dada por Dios, por nuestro Señor, a Moisés, donde dice que deberían celebrar el día cuando Dios los sacó de Egipto por todas las generaciones futuras. Todas las generaciones debían celebrarla. Y deberían comer pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes hasta la tarde del día 21. Se abstendrían de levadura en sus casas durante esos días. Y vemos qué tan importante es esta fiesta, porque también nos dice en el versículo 19 que se deberán abstener tanto extranjeros como israelitas, y si alguno comía, tendría que ser eliminado de la comunidad. Es una fiesta muy importante para el pueblo de Israel. ¿Y cuáles son algunos tipos de panes sin levadura? Bueno, panes que como galletas saladas, podían ser también como tipo tortillas de harina, etc. ¿Y por qué no debían comer pan con levadura en esa fiesta? ¿Y cuál es su significado? Bueno, la levadura en las escrituras representa el pecado. Entonces, el no comer levadura simboliza dejar atrás todo aquello que nos conlleva al pecado para vivir una vida en santidad. Mateo 16:6 y Mateo 12 nos dice: tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí el Señor Jesucristo se refiere a las enseñanzas de estas personas que estaban apartadas de la palabra de Dios.
Y el versículo 12: entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces esto significa la levadura. ¿Y qué debemos hacer nosotros en este tiempo? Nosotros no somos de Israel, nosotros no estamos bajo el primer pacto en el cual debemos cumplir las leyes que cumplió Israel. Nosotros, ¿qué debemos hacer en este tiempo como iglesia de Cristo? Dice 1 de Corintios 5, versículos 6 y 8: hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Nosotros debemos quitarnos el pan con levadura. Esto quiere decir nuestra antigua manera de vivir en el pecado. Debemos celebrar nuestra Pascua recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y en la iglesia lo hacemos cuando tenemos nuestra reunión que nombramos Célula Unida. Una vez al mes nosotros celebramos nuestra Pascua recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo mediante la Santa Cena que instituyó el Señor Jesucristo para conmemorar su sacrificio. Y nos dice aquí que sin malicia y sin perversidad, sino en sinceridad y la verdad. El contexto de este pasaje que leímos en 1 Corintios 5, 6, 8, si lo leen los versículos que le anteceden del 1 al 5, el contexto es que en la iglesia de Corinto había un hombre que estaba practicando un pecado, estaba practicando la inmoralidad sexual al tomar a la esposa de su padre. Esto fue algo, dice ahí Pablo, que esto fue algo que ni siquiera los incrédulos practicaron. La iglesia no había ejercido disciplina a este fornicario, y Pablo dijo que debían expulsarlo. ¿Y cuál era el peligro para la iglesia si no lo expulsaban, si no lo hacían? Bueno, dice, el peligro era que la iglesia pudiera contaminarse con la levadura de este hombre, la levadura del pecado de este hombre, y esta levadura, este pecado, iba a fermentar toda la iglesia por la mala influencia de este hombre. Por lo tanto, para cuidar la iglesia debía expulsarse. En 1 Corintios 15:33, ¿cómo pueden las malas compañías ser como levadura? Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos de tener cuidado de quienes nos hacemos acompañar, porque ellos pueden ser como la levadura, pueden infectarnos con sus malas costumbres, como la levadura que fermenta toda la masa. El apóstol Pablo, en Efesios 5, versículos 3 y 4, habla de la levadura de la inmoralidad. ¿Qué es lo que debemos evitar según este pasaje? Vamos a leerlo. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar en este pasaje? Bueno, debemos evitar mencionar la inmoralidad. También debemos evitar la inmoralidad, y nos dice que no debemos ni siquiera mencionarla. Tampoco palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Estas cosas nos enseña aquí Pablo que debemos evitarlas porque son como levadura. ¿Y por qué debemos nosotros evitar todo esto? Leamos
ahí mismo el versículo 5, porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces debemos evitarlo. ¿Por qué? Porque nadie que sea avaro, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sabemos que la Biblia nos dice que todos hemos pecado. No hay ninguna persona que esté exenta de pecado. Y el pecado nos lleva a no tener parte, como nos dice este versículo, a no tener parte de la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero Dios quiere que tengamos parte. Por eso Él ha dado a su Hijo Jesucristo, para que nosotros, por medio de Él, podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar y los pagó. Solamente, ¿qué nos pide? Bueno, Él nos pide que confiemos en Él. Pide que le confesemos como Señor. Miren lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Quieres tener parte en la herencia en el reino de Dios? Bueno, dice el versículo 8 que acabamos de leer, porque por gracia, un regalo que Dios nos ha dado, porque por gracia hemos sido salvados mediante las obras. No, ¿verdad? Dice, mediante la fe. Y la fe es la confianza que ponemos en nuestro Señor Jesucristo y únicamente en Él. Y dice aquí que no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios. No por obras, repito, dice el versículo 9, para que nadie se jacte. Le invito a que confíe en el Señor Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y confiese al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y tendrá parte de la herencia en el reino de Cristo. Seguimos leyendo ahí en Efesios 5, versículo 6, ¿qué es lo que debemos evitar en este pasaje, en este versículo? Dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Entonces debemos evitar ser engañados por argumentaciones vanas que usan los inmorales para justificar su pecado. Y así es el mundo en la actualidad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Para qué? Para argumentar argumentaciones vanas que se usan para justificar la inmoralidad. ¿Y cuál es el peligro para nosotros? Efesios 5, 7, sigamos leyendo. Así que no se hagan cómplices de ellos. Hay un peligro si participamos o si somos engañados, nos volvemos cómplices. Leamos ahora ahí en Efesios 5 el versículo 11. Ahí vamos a ver que en lugar de ser influidos por las obras de la oscuridad, ¿qué debemos hacer? Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Debemos denunciarlas. ¿Y cómo nosotros podemos denunciar estas obras? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y no como los fariseos. Bueno, no siendo hipócritas como los fariseos que denunciaban los pecados, pero tristemente ellos lo practicaban. Debemos de cuidarnos de no practicar el pecado que nosotros denunciamos para no ser hipócritas. También no considerarnos a nosotros mejores o mucho mejores que los pecadores. Como el hombre malo, como el hombre que pecaba, que decía, gracias Señor que no soy como ese hombre pecador. Debemos de tener cuidado de no considerarnos nosotros mejores que los pecadores para poder denunciarlas, porque también nosotros tenemos peligro de caer y debemos tener cuidado. Debemos hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Leamos Juan 8, versículos 10, 11. Entonces Él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una mujer adúltera había sido traída a nuestro Señor Jesucristo para que Él aplicara la ley de Moisés a este caso de adulterio, y que esta mujer, el resultado fuera que fuera apedreada.
Y Jesús les dijo a los hombres que la acusaban que el hombre que no tuviera pecado fuera el primero que aventara la primera piedra. Y todos, con sus conciencias culpables, abandonaron el lugar. Todos salieron y nada más se quedaron el Señor Jesucristo y la mujer. Y en primer lugar, el Señor Jesucristo le dijo que Él no la condenaba, pero que debía irse y ¿qué? Y no volver a pecar. Es la misma manera en la cual nosotros podemos anunciar el perdón de Dios que nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. A la vez, no aprobar el pecado, sino que darles una esperanza de vida nueva y santa, que solamente se obtiene por medio de Cristo. La levadura del pecado no solo es inmoralidad sexual, es todo tipo de desobediencia hacia Dios y a su palabra. Así que debemos examinarnos y quitar toda la levadura que no nos permite tener comunión con Dios. Que tengamos una buena influencia entre nosotros y mantener un buen testimonio al mundo. Para terminar este estudio, oremos. Gracias Dios por tu palabra, gracias por la enseñanza de tu Señor Jesucristo, que es abundante en los evangelios, Señor, y gracias porque nos muestras que en nuestra vida, Señor, no debe haber levadura, no debe haber pecado, y como hijos tuyos, Señor, debemos abandonar inmediatamente la práctica de algún pecado que pudiéramos estar cometiendo para vivir una vida santa, una vida agradable a ti, Señor, porque queremos tener primeramente comunión contigo y dar un testimonio a los demás de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta lucha que tenemos diariamente contra el pecado, y gracias porque algún día, Señor, cuando seamos glorificados, seamos resucitados o transformados, vamos a tener una nueva naturaleza en la cual la lucha contra el pecado será eliminada. Pero mientras tanto pedimos tu misericordia, tu ayuda, Señor. Ayúdanos a rechazar todo pecado. Gracias Dios por esta palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos y aquel que pudiera estar viendo y que no conozca al Señor Jesucristo. Te pido que tu palabra ilumine su mente y llegue a salvación. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que me están acompañando en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.